Antes de iniciar con las preguntas, sí quisiéramos darle como una primera mirada y recordar un poco qué es la economía circular. La economía circular nace de este deseo y de esta urgencia de cambiar este sistema lineal en el que hemos vivido durante décadas. Un sistema que no ha funcionado evidentemente ni para el planeta ni para los seres vivos. Este sistema se fundamenta en la extracción de recursos para ser luego transformados en productos y servicios, llegar a las manos del consumidor y luego, la mayoría de las veces, por poco tiempo, en las manos del consumidor, en poco tiempo después, terminar en el basurero. Debido a esto y a, obviamente, como a toda la situación climática, la emergencia climática, nos vemos entonces en la necesidad de transformar y cambiar este sistema económico en un sistema circular, en un sistema donde todos los elementos y componentes que conforman un producto o un servicio retornen de alguna manera a cualquier fase de los ciclos, ya sea en el ciclo de transformación, en el ciclo en el ciclo de uso o consumo, para que no llegue al basurero efectivamente. Entonces, la economía circular lo que nos pide es que después del primer ciclo de uso, del primer ciclo de transformación de los productos o servicios, podamos dividir o podamos sacar los componentes de estos mismos entre técnicos y biológicos, con la intención de que vuelvan a la cadena, vuelvan a este proceso de cualquier manera, ya sea bajo el reciclaje, bajo la remodelación, el reuso, la reparación o la reutilización de los mismos, o en efecto que regresen al medio ambiente, ya que son biológicos. El objetivo principal es evitar a toda costa el basurero. En este orden de ideas, entonces, tomamos la definición de la Fundación Ellen MacArthur de economía circular. Ellos nos dicen que la economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. A partir de allí, entonces, se desarrolla todo un concepto y todo un modelo completamente nuevo a nivel económico, social y ambiental. La economía circular, entonces, se basa en 3 pilares principales. El primero de ellos es diseñar sin generar ningún tipo de desperdicios, y es donde llama y donde enfoca la atención en el diseñador, en el proceso de diseño, en el primer momento de concepción del diseño, requiriendo que este sea un proceso consciente, un proceso de análisis profundo del impacto de los productos y servicios en el corto, mediano y largo plazo. Así como también analizar todo ese proceso de uso de los materiales, lo que nos lleva al segundo pilar, que nos pide mantener en uso constante y cíclico todos los componentes que conforman un producto o servicio. La idea de este pilar es evitar a toda costa y eliminar toda concepción de obsolescencia programada, ya que el obsoleto no funciona y no existe en la economía circular. Esto nos lleva entonces a esta idea de regenerar todos los sistemas, que es el último pilar de la economía circular, a regenerar todos los sistemas de los que hacen parte los productos y servicios. ¿Con qué sentido y con qué objetivo? De que todos los recursos naturales, todos los recursos que se extraigan sean realmente renovables. Y si no lo son, pues entonces hacer con mayor eficiencia y eficacia el uso de los mismos. Sin más preámbulos, entonces, y ya teniendo como conocimiento de un previo reconocimiento de qué es la economía circular, entonces damos paso a iniciar nuestro foro. Como les contaba al principio, diseñamos
un número de preguntas para los panelistas, se les enviaron previamente a ellos y ellos a partir de las preguntas prepararon pues toda la presentación que tienen para nosotros hoy. Más que una cátedra o lo demás, es una conversación, entonces por eso los queremos incentivar a que compartan con nosotros todo lo que tengan en mente, todas las, incluso casos de estudios, si les ha sucedido, si están trabajando en este momento en economía circular, en diseño para la economía circular, si cualquier tipo de pregunta es bienvenida sobre este tema y pues nada, les recuerdo entonces que entre preguntas tenemos el espacio nuevamente para ver los comentarios de la audiencia y damos entonces paso a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta tiene que ver más que todo con un debate que ha habido últimamente con los expertos de la economía circular y esto se debe a un debate un poco más conceptual que práctico, digámoslo así, podría decirse así, y es que muchos expertos insisten en que la economía circular debe ser una transición, mientras otros informan de transformación y nos hablan de transformar. Para muchos, o para algunos, no hay mucha diferencia entre estos dos conceptos, pero evidentemente cuando se habla de economía circular, cuando se habla de llevar a la práctica, pues hay que ser muy claros de qué es lo que queremos, de qué es lo que queremos alcanzar y cómo se debe alcanzar, qué estrategias se deben crear para alcanzar la economía circular. Entonces, nuestra primera pregunta se debe a este debate y nace este debate de ¿realmente es la economía circular para llevar a la práctica debe ser una transición o una transformación? Y bueno, invitamos a Liz para que nos dé su percepción sobre esta pregunta. Liz, adelante. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, he hecho muchas veces esta reflexión y me he dado cuenta que, bueno, no podemos eliminar ni uno ni el otro. Es decir, la transición para mí es inevitable, pero sí considero que la transformación es algo urgente. Es decir, ya hemos venido muchos años haciendo muchos ejercicios de transición. Sin embargo, estamos en un punto en el que debemos comenzar a tomar acciones un poco más fuertes. El año pasado nos declaramos es decir, ya no estamos en cambio climático, sino estamos en una crisis climática, es decir, ya digamos que debemos comenzar a tomar acciones un poco más fuertes, es decir, si bien estamos trabajando en hacer cambios incrementales, considero que deberíamos buscar hacer cambios radicales. Yo entiendo un poco la economía circular como eso que está evitando o esa estrategia que busca evitar generar ese residuo, como lo vimos anteriormente. Entonces, si bien podemos hacer algunas o podemos tener algunas ganancias tempranas, deberíamos trabajar un poco más en esas ganancias que nos van a asegurar o que nos van a generar un cambio o un impacto un poco más fuerte en el ambiente. Entonces, considero que deberíamos propender por la transformación. Ok, muy bien. Muchas gracias, Liz. Brian, ¿tú qué piensas? Hola Mali, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches a todos. buenas Gracias noches. por tu pregunta. Bueno, yo estoy un poco en contra de esa respuesta. Eh, Desde mi punto de vista, pues primero creo que debemos irnos como al significado de las dos palabras, ¿no? Para mí transformación significa convertir una cosa en otra de manera radical, hacer un cambio radical. Y por eso creo que una transformación puede provocar un rechazo desde el punto de vista de las organizaciones. Porque las personas dentro de las organizaciones no habrán logrado ni siquiera entender por qué hay que hacer un cambio o por qué tienen que hacer las cosas de manera distinta como las han venido haciendo siempre y como las saben hacer. Y por esto, pues el cambio puede ser tomado como un paso hacia lo desconocido, como un paso hacia la incertidumbre. Por otro lado, pienso que la transición significa pasar de un estado a otro. Eso quiere decir hacer un cambio un poco, digamos, con cierta extensión en el tiempo, no tan radical y más bien como incremental. Entonces, por esta razón, pues este cambio da menos miedo,
es más planeado, tiene en cuenta las falencias durante el proceso y además pues se puede ir corrigiendo en el curso, ¿sí? Pero pues siempre manteniendo el mismo objetivo, que es pues lograr una economía circular. Y en ese sentido creo que es mucho más viable realizar una transición que realizar una transformación. Ok, ok, muchas gracias, Brian. Ricardo, buenas noches, ¿tú qué piensas? Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, digamos que sí estoy como un poco más en la tónica de que es una transición, no tanto una transformación, por lo mismo que decía Brian, de que no debe ser tan brusco. Me gustaría que pensáramos un poco, digamos que en el marco de la economía circular o del desarrollo sostenible del país. Hace no mucho tiempo se estaba generando un proyecto de ley para la prohibición de los plásticos de un solo uso. Y digamos que en el desarrollo de esa noticia, algo que pasó y llamó mucho la atención es que fue el Ministerio de Ambiente el principal opositor a ese proyecto de ley. Entonces todo el mundo se estaba preguntando por qué estaba pasando eso. Y digamos que ellos tenían una postura muy clara y era, primero, que digamos que ya se venía hablando de eso en otros proyectos, en otras legislaciones, como el COMPES de 3874 de la gestión de residuos sólidos, pero una de las principales razones que ellos tenían para oponerse a ese proyecto de la prohibición de plásticos de un solo uso era que el gobierno no estaba generando las garantías para que los sectores industriales que, pues, digamos que trabajaban con esas materias primas o fabricaban esos productos, generaran una transición y, por ejemplo, aprendieran a manejar otras materias primas o digamos que tuvieran unos procesos de innovación y de desarrollo que los permitieran pues generar otra propuesta de valor. Entonces, digamos que viendo un poquito ese ejemplo, vemos cómo no puede ser algo como que el gobierno nos venga a imponer o otras personas le vengan a imponer a los ciudadanos y a la economía, sino que tiene que ser un cambio que se va dando en el tiempo. Tiene que ser, digamos que un poco más controlado, con garantías, con incentivos, ¿sí? Pero es un cambio que se va dando en el tiempo. Ok, muy bien, muchas gracias, Ricardo. De hecho, ese ejemplo que nos traes tiene que ver mucho con lo que nos dice Diego Camilo aquí en el chat. Él dice, la transición ayuda a la transformación y creería yo que puedo estar de acuerdo con él después de la pequeña discusión que hemos tenido. Y como dices bien, pues de pequeñas actividades y pequeños cambios, pues logramos ese objetivo al que queremos llegar. De acuerdo con esto, ¿por qué creen que el diseño, perdón, cómo puede ser efectiva esa transición hacia la economía, hacia la economía circular? ¿Tú qué piensas, Ricardo? Pues digamos que ahí es importante ver tanto la innovación que se está dando en las empresas como la forma en la que está legislando el gobierno, ¿sí? Y que se van dando todos estos cambios en el país, porque van apareciendo nuevos modelos de negocio, van apareciendo, por ejemplo, no sé, eh, Uber, que cambió como la forma, pues esas plataformas cambiaron la forma de movilizarse en la ciudad, aparecieron las patinetas móviles, ahora vemos también robots que hacen, digamos, como los pedidos, como los hace también Rappi, ¿sí? Y estas cosas van apareciendo nuevos modelos de negocio, sistema producto-servicio, que es algo bastante importante en la economía circular, pero digamos que uno no ve que esos cambios se vayan dando de una forma, pues como consecuente o a la misma velocidad, digamos que en la legislación del país, o como digamos en lo que les hablaba antes de generar incentivos para las empresas. Entonces es como un poco como esas dos tienen que ir creciendo al mismo tiempo. Me parece que está ahí como el secreto en que
vamos a empezar a trascender a todos a entender la economía circular. Ok, Liz, ¿tú qué percepción tienes sobre cómo poder hacer efectiva esta transición? Bueno, perdón, sin duda, digamos que la transición debe hacerse en diferentes niveles, es decir, tenemos el nivel gobierno, tenemos el nivel industria, pero yo en lo personal, o bueno, en lo personal me he dado cuenta que hay un sistema en el cual no estamos de pronto teniendo muy en cuenta y es la sociedad, es decir, nosotros debemos ser un poco más conscientes de que estamos inmersos en varios sistemas, es decir, primero nos contiene el sistema natural, luego nos contiene el sistema, o bueno, la sociedad, y luego está la economía. Entonces, nosotros estamos en medio de esos dos sistemas y al estar en medio de esos dos sistemas tenemos un rol muy importante. Es decir, tenemos que ser conscientes de nuestro rol de consumidor. Nuestro rol de consumidor puede tener un gran poder político. Es decir, nuestra forma y nuestro estilo de vida está diciendo muchas cosas. Y muchas veces pensamos nosotros que el estilo de vida es algo por defecto. Es decir, yo nací en Bogotá y por efecto se dan muchas cosas en mi estilo de vida, pero yo estoy en la capacidad de diseñar mi estilo de vida, de ser consciente de qué es lo que la sociedad necesita y asimismo exigir de alguna manera, es decir, generar una demanda. Entonces, como consumidor, ¿qué voy a comenzar a hacer para ir promoviendo esa economía circular? ¿Qué cambios voy a generar? ¿Qué preguntas me estoy haciendo en cuanto a mi consumo? Considero que es muy importante que consideremos ese rol como consumidores dentro de como sociedad y dentro de un sistema natural. Muy bien, Liz, muchas gracias. Brian, ¿tú qué nos podrías decir sobre cómo hacer efectiva esa transición a la que tanto apoyas? Digamos que tomándolo un poco desde el punto de vista de las organizaciones, yo creería que las empresas deben comenzar a crear circularidad desde su cultura organizacional. Entonces, yo creo que la manera es promoviendo y educando a sus colaboradores y para que cuando los cambios comiencen, pues las personas que están dentro de la organización también estén alineadas con los objetivos de la organización, pero que también estén motivadas pues quieran cumplir esos objetivos. Entonces, esto se puede hacer a través de diferentes recursos y herramientas, como capacitaciones, cambios de normas dentro de la organización, proyectos o iniciativas internas que involucren a varios áreas de la organización, inclusive reevaluando los valores de la marca. Ok, de hecho tocas un punto que pocas veces cuando hablamos de economía circular o lo vemos muy abstracto, a lo mejor no está como tan visible, y es eso, lo organizacional, porque a lo mejor siempre hablamos del producto, de cómo se usa y a dónde va a llegar, a dónde va a parar al final, pero no hablamos de cómo está internamente la organización haciendo también un trabajo de circularidad. Entonces es muy interesante eso que traes a nosotros. En ese orden de ideas, y bueno, hablando ya de los pasos o del proceso y viendo más como al foco nuestro que es el diseño, ¿por qué el diseño es importante en la economía circular, Brian? Bueno, digamos que desde el punto de vista de desarrollo de productos, yo creo que el diseño es la etapa en donde se determinan los impactos sociales y ambientales que el producto va a tener pues, en el futuro. Entonces, una gran ventaja, digamos, de ser diseñador o de diseñar un producto es que podemos prototiparlo y testearlo antes de lanzarlo al mercado, antes de que sea algo real y tangible, digamos, al 100%. Entonces, de esta manera podemos entender y definir cómo será esa relación que va a tener el producto con las personas y con el planeta a lo largo de toda su ciclo de vida. Y para mí esto es algo fundamental porque así podemos pues tomar decisiones mucho más responsables y que estén más alineadas con la economía circular.
Ok, Liz, ¿tú qué piensas sobre este tema? O sea, ¿qué hace tan importante ese trabajo que estás haciendo en esta transición a la economía circular? Ok, bueno, en el ejercicio de diseño siempre me he dado cuenta que hay un carácter disciplinar que tiene el diseñador, que es muy importante y que es el que ayuda a que las soluciones tengan un carácter sistémico y es la interdisciplinariedad. Es decir, cuando decimos que el diseño ayuda a la economía circular, no estamos diciendo que es solo el diseño y únicamente el diseño, porque eso sería algo muy egoísta, muy ingenuo. El diseño no excluye las otras disciplinas, por el contrario, lo que busca es unirlas. Es decir, yo cuando estoy comenzando a aproximar o me estoy aproximando a un proyecto, comienzo a ver quiénes son los actores más importantes dentro del proyecto, incluyo al actor principal y comienzo a definir un mapa de actores y comienzo a ver, comienzo a entender el sistema. Entonces, eso es de las cosas más importantes que tiene el diseño y es que si no fuera por ese factor sistémico, las soluciones, digamos que no serían circulares. Es decir, la idea es que yo pueda no solo hacer, digamos que no solo hacer como pequeñas ganancias, sino que yo logre ver desde lo macro qué posibilidades tengo de hacer mejoras hacia la economía circular. Entonces considero que la interdisciplinariedad es un factor muy importante del diseño para la economía circular. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de actores diferentes al diseñador como tal de producto, si te entiendo bien, trabajando en conjunto en este proceso de diseño. ¿Es así? Ok, eso sí es bueno De saberlo acuerdo. porque normalmente cuando hablamos entonces de diseño, pues entonces nos cerramos un poco al diseñador como tal y nos olvidamos que hay un montón de personas también trabajando en este mismo momento de concepción del producto o de servicio. Ok. De acuerdo, inclusive tú no solo terminas haciendo o viendo las oportunidades, sino se van generando en colaboración. Entonces, la idea es involucrar a todas las personas que están relacionadas con el proyecto que estés desarrollando. Ok, muy bien. Gracias, Liz. Ricardo, creo que tienes un ejemplo para nosotros, una pequeña actividad en este punto. Cuéntanos por qué es el diseño importante para ti. Bueno, pues me gustaría que pensáramos en esto. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando tiramos el teléfono a la basura? Digamos, por ejemplo, por ahí yo tengo mi teléfono viejo dando vueltas, porque todavía no, digamos que por apego o por otras cosas no, como que no me he decidido a deshacerme de él. Pero en el caso que me deshiciera de él, ¿qué pasaría? Pues digamos que indagando un poco, lo que pasaría es que tiraríamos más de 40 metales distintos que se encuentran en los componentes del teléfono. Desperdiciaríamos también la energía que se usó tanto en la extracción como en la transformación de esas materias primas, ¿sí? Todos esos procesos por los que se crearon los circuitos, se creó la pantalla, se crearon los puertos. Desperdiciaríamos el tiempo que alguien gastó armando ese producto. Se desperdiciaría todo ese tiempo de mano de obra. Desperdiciaríamos la energía que se usó para transportar todos esos componentes y también el producto alrededor del mundo. Y digamos, toda esa cadena de transportes y de logística que se dio para que el producto fuera ensamblado y llegara hasta una tienda y yo pudiera ir a comprarlo, todo eso también se perdería. Y lo más grave aún es que podría volver a pasar lo mismo con el nuevo teléfono que compramos. Entonces, digamos que haciendo un poco esa reflexión, a mí me parece que el papel del diseño es entender que las cosas no son basura. O sea, nosotros como diseñadores, nosotros somos los que las organizaciones estamos proponiendo los productos y estamos diciendo cómo van a ser esos servicios, cómo están hechos los productos, cómo va a ser la experiencia de ese producto, ¿sí? Estamos eligiendo los materiales con los que los vamos a hacer
los métodos productivos con los que vamos a hacer ese producto. Entonces, digamos que nosotros ahí tenemos bastante responsabilidad porque somos los que estamos, como decía Liz, tomando todos esos conocimientos interdisciplinares que se dan en la organización, pero lo que estamos haciendo es traducirlos de cara al cliente. Entonces, digamos que ese papel nuestro es bastante importante porque nuestras decisiones sí están pesando en esa respuesta final. Y esas son las que tienen que cambiar para que la economía empiece a ser circular. Tiene que cambiar desde el mismo diseño de los productos y los servicios, y asimismo, cuando empiecen a cambiar esos productos y servicios, asimismo también la organización y todas las organizaciones se van a ir transformando para poder generar esas propuestas de valor. Ok, entonces lo que podemos como ver entre los tres, ustedes llegan a una conclusión, es que efectivamente tiene que haber un cambio desde el momento en el que se está diseñando. Pero entonces, digamos que de alguna manera ya vivimos en este sistema de consumo constante, en este sistema en el que realmente ni siquiera miramos de qué están hechos los productos. Yo realmente no sabía que mi celular estaba hecho de 40 metales distintos. Y entonces, o sea, es algo que no pensamos como consumidores, ¿verdad? Pero, qué harían ustedes o qué percepción o qué tendrían que hacer los diseñadores para que el consumidor quiera estos nuevos productos? Pues porque esos productos esencialmente van a cambiar a lo mejor en funcionalidad, en estética. No estoy como consciente de qué tantos cambios tendrán estos productos, pero tendrán que cambiar y su cadena de valor tendrá que cambiar. Y, ok, es una transición. Y en esa transición, ¿cómo hacer que los consumidores se enamoren de estos productos circulares? Liz, ¿tú qué piensas? Bueno, yo considero que va a seguir siendo igual, es decir, el diseño Liz, te perdimos. va a seguir teniendo ese mismo Ya, efecto que ha tenido con todos los productos, servicios, estrategias. Ay, no puede ser. ¿Ya? ya te escuchamos, ¿Ya? ya te escuchamos. Ya, sí, ya. Por un segundo te perdimos. Ya, tranquilo. Ay, Dios. Bueno, listo. Yo creo que el diseño va a seguir siendo igual, es decir, el diseño va a seguir teniendo su misma función, es decir, vamos a seguir viendo productos, servicios, estrategias, modelos. Es decir, el diseño no solo se enfoca en el producto, como les menciono, va a seguir siendo igual y como siempre lo ha venido haciendo el diseño de alguna manera te va llevando, te va invitando a seguir ciertas conductas. Entonces, por un lado lo veo así, por otro lado, pues veo que digamos que el factor económico, el precio seguirá siendo un elemento, digamos que definitivo para algunas personas, es decir, para las personas que de pronto no tienen tanto interés o digamos que no es un factor muy importante, algún valor digamos que sostenible, eh, para esta persona el precio va a seguir siendo importante, pero de pronto van a haber otras personas que sí están dispuestas a pagar por algún producto que ven que tiene un valor sostenible, ambientalmente sostenible. Entonces, vamos a ver también que cada vez los productos van a ir siendo más económicos y vamos a poder comprarlos. Entonces, considero que esos dos elementos son definitivos. Entonces, tenemos el precio y por un lado el diseño como algo que nos va a ir invitando a tomar esas acciones de manera natural. Ok, muy bien. Gracias, Liz. Ricardo, creo que nos tienes otro ejemplo para esta pregunta también, ¿sí? ¿Verdad? Sí, exacto. Pues digamos que Cuéntanos. aquí es importante decir que un producto que se esté generando en la economía lineal no es necesariamente diferente del de la economía circular. ¿Por qué? Sí, o sea, bueno, no se vayan a poner bravos, pero digamos que ahí lo que pasa es que aquí les muestro tres morrales diferentes,
¿sí? Lo que pasa es que la forma en la que se llegó a esos morrales es la que es la diferencia, ¿sí? El morral sirve exactamente para lo mismo. Si ustedes lo ven como la estructura de su producto, es exactamente la misma. Tengo un compartimento donde guardo pues, las cosas que necesito y tengo dos correas que son como lo soporto a mi cuerpo y como, digamos, como lo cargo para movilizarme, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El primer morral, el de la izquierda, está hecho de lona poliéster, ¿sí? El segundo morral tiene un 45% de fibras recicladas de botellas plásticas. El tercer morral tiene un 82, no me acuerdo bien, 82%, 80% de fibras recicladas, pues también de botellas plásticas. Entonces aquí, digamos que está bastante relacionado con lo que decía Liz, de los precios de las materias primas y el precio, del producto final, ¿sí? Si comparamos los productos, pues la función es exactamente la misma porque la necesidad que está solucionando, digamos que está presente y va a seguir estando presente, ¿sí? Ahora, lo que va a cambiar respecto a de la economía lineal a la economía circular es, aparte de cómo se están gestionando las materias primas, es la experiencia y el modelo de negocio que se puede empezar a dar, ¿sí? Digamos que no necesariamente para que un producto esté dentro de la economía circular, tiene que estar hecho con materiales reciclados. No necesariamente. Puede que yo tome un producto y lo repare, ¿sí? Lo repare y luego lo venda, ¿sí? Ofreciéndole, digamos que un beneficio al cliente que me lo trae, ¿sí? Ese podría ser un modelo de negocio. O, por ejemplo, un modelo de negocio en el que alguna vez lo estaba viendo en una empresa que hace chaquetas de cuero y que comercializa con artículos de cuero, y es que ellos, pues digamos que recolectan piezas de cuero, más que todo chaquetas, y las que están muy mal, ellos las desarman y con las piezas que alcanzan a recuperar hacen otros artículos. Pero las chaquetas que están en perfecto estado, digamos que ellos utilizan una propiedad del cuero y es que el cuero conforme se vuelve más viejo, pues puede ganar unas propiedades estéticas chéveres, ¿sí? Eh, a veces el cuero se ve muy bien con el uso. Entonces lo que ellos hacen es que cuando alguien, digamos que se cansa de una chaqueta, porque no nos digamos mentiras, a nosotros también nos gusta estrenar, nos gustan las cosas nuevas, lo que hacen ellos es em, que le piden al usuario que está donando o entregando la chaqueta para cambiar de producto, que escriba digamos, cuáles son sus vivencias o qué tanto significa esa chaqueta para él, qué vivió con esa chaqueta. Y lo que hacen es que a la nueva persona que va a tener esa chaqueta, le comparten esa experiencia y asimismo en el futuro esa persona también va a compartir esa experiencia con un tercero. Entonces es como aparte del producto que se está reusando y se está, pues digamos, también lo reparan y lo vuelven a adecuar en ese flujo, también se está compartiendo una experiencia. Entonces es importante, digamos, que se vaya cambiando la mentalidad de de cómo se construye la propuesta de valor y de cómo se le está ofreciendo al cliente y cómo se le está comunicando también. Sí, con ese ejemplo que nos das, incluso se vuelve más interesante usar cosas usadas, usar cosas que no son, que nunca no son nuevas y nunca fueron antes nuestras, que es algo que raramente, o diría raramente, en Latinoamérica no es algo que se vea bien visto, tomar cosas que son de otros, de desconocidos y usarlas nosotros. Es algo que apenas está iniciando a este lado del mundo, pero es muy interesante ver cómo muestras el modelo de negocio circular en estos tres maletines. Y, y bueno, Brian, ¿qué piensas sobre cómo enamorar? Y bueno, Ricardo, ¿no? Así con este ejemplo podrías
por lo menos yo ya estoy muy interesada como consumidora. Brian, ¿tú cómo garantizas al consumidor que quiera estos productos circulares? Bueno, pues yo creo que aparte de lo que ya dijeron ellos, para mí es clave mostrarle al consumidor que a corto y largo plazo puede obtener múltiples beneficios si decide comprar un producto que está enmarcado dentro de la economía circular. Entonces, por ejemplo, puede beneficiarse económicamente al tener la opción de reparar el producto, por ejemplo, en lugar de desecharlo y comprar otro, porque pues va a ser más barato repararlo que comprar uno nuevo. También puede beneficiarse al obtener un producto de mayor calidad y pues que le va a durar mucho más tiempo y con el que probablemente va a tener un vínculo emocional mucho más fuerte. ¿Sí? Sin embargo, pues como decía Ricardo, siempre comprar algo nuevo pues se va a sentir bien. Siempre es chévere comprar algo nuevo. Entonces aquí es donde los modelos de negocios circulares pues tienen también un papel muy importante porque digamos este ejemplo que es una marca de aquí de Bogotá que se llama Habana. Ellos pues a través de su modelo de negocio lo que incentivan es que los consumidores devuelvan las prendas que ya usaron y reciben un descuento para su próxima compra y ellos lo que hacen es con esas prendas que recuperan, digamos, o que son devueltas por los consumidores, eh, pues las evalúan, las reparan si es necesario, si es posible, y tienen como unos pop-up de reventa. Entonces lo que hacen es revender estos productos usados, pues como a un mercado de segunda mano, básicamente, ¿sí? Pero aquí, pues lo importante es, como les decía, pues el consumidor va a poder comprar un producto nuevo adecuándose al modelo de negocio de esta compañía, pues dentro de la economía circular. Entonces, pues creo que esos dos son los puntos más importantes para mí. La manera de mostrar que si compro un producto pues que está enmarcado en la economía circular, voy a tener muchos beneficios como consumidor. Sí, de hecho esta marca es muy interesante también por lo que mencionas y por lo que hablábamos también, o por lo que siento yo también como de estos productos o esta concepción de esta cultura en la que nos cuesta tanto tomar cosas usadas de desconocidos, entre comillas desconocidos, o ir a una tienda vintage. No es algo que sea tan común en nuestros países. Entonces, este modelo de negocio, digamos que se adaptaría muy bien. Aquí en el chat ya tenemos un poco más de actividad. Nos dice Sandra Rodríguez, los incentivos deben legislarlos al sector público bajo la presión que ejerza el sector privado o productor. No es una presión fortuita, sino una que sea coherente con las exigencias del sector público cuando legisla coercitivamente. ¿Hay alguno de ustedes que quiera comentar algo sobre lo que nos dice Sandra Rodríguez? Ella nos dice que un ejemplo es los bajos impuestos para quienes compren automóviles eléctricos. O sea, digamos que esa sería una forma de incentivar al consumidor o enamorar al consumidor de que se una al modelo circular. Sí, ok, pues sí me gustaría comentar algo. No sé si alguno, cuando, pues, digamos que pensaría que aquí la mayoría son diseñadores, obviamente no todos lo serán, pero pensaría que aquí la mayoría son diseñadores. No sé si alguna vez se han encontrado que cuando uno tenga que cotizar un material o un material que sea, por ejemplo, reciclado y que esté, digamos que tenga los sellos y uno tenga 100% la seguridad de que ese material fue bien manejado y es un material responsable, muchas veces el costo va a ser mayor que un material que no lo es, que no tiene ninguna certificación ni nada por el estilo. Digamos que ahí a mí me ha pasado, espero que también les haya pasado, porque digamos que es una gran barrera que he visto que se ha. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que investigando un poco, cuando estaba investigando para hacer un post de reciclaje,
veía que no solamente pasa acá, sino pasa en más países del mundo. Y si, por ejemplo, vamos al ejemplo que les ponía de los tres morrales, de que uno era de lona poliéster y el último tenía un gran contenido pues en su mayoría de botellas plásticas recicladas, es cómo empieza, digamos, el gobierno a legislar ese uso de materias primas, ¿sí? Digamos que desde ahí también tiene que venir un poco el control y el incentivo tanto para las organizaciones en el sector industrial como para los consumidores, reflejado en el precio de un producto o un servicio final. Y es que, digamos, eh, comprar un plástico virgen, pues es muy barato, ¿sí? Mientras que toda la cadena que tiene que darse de reciclaje para poder recolectarlo, procesarlo, todos los procesos químicos para volver a recuperar las propiedades de esos plásticos que fueron reciclados, pues eso sí o sí va a afectar el costo final del producto. Mientras que si lo comparamos con producir un plástico virgen, pues siempre va a ser mucho más barato el plástico virgen. Entonces, digamos que desde ahí sí tienen, desde el gobierno sí tienen que venir como un poco esas garantías de, ok, si tú vas a producir plásticos vírgenes, pues, y vas a usar plásticos vírgenes, pues tal vez podrías llegar a tener que pagar un poco más. O si vas a utilizar plásticos reciclados, pues te podemos ayudar de cierta forma, ¿sí? Más o menos ahí es lo que le entiendo un poco a Sandra, que es lo que está hablando. Sí, Sandra Y habla de cómo se vería incentivo, reflejado en efectivamente. otros casos porque Ujú, sé que el plástico a nosotros nos pega mucho como diseñadores. sí. Sí, y volviendo un poquito a lo que decías antes, precisamente como a los comentarios que teníamos sobre tu caso de estudio o sobre tu ejemplo, Diego Camilo Romero nos dice que es indispensable también tener en cuenta los patrones de consumo en el diseño. Posiblemente sea mucho más sostenible y mejores en precio, pero muchas veces los usuarios o personas prefieren algunos productos por sus colores u otros elementos, algo que él pues resalta como economía del comportamiento, que precisamente es algo que honestamente tengo como muy presente en esta cultura que también nos envuelve un poco del consumo de cosas nuevas e incluso a veces optamos por ignorar un poco de dónde viene o hacia dónde va o cuál es su destino final. Y de hecho, lo que dice Diego Camilo de alguna manera nos conecta con lo que Liz nos mencionaba al principio, y es que el papel del diseñador es, o ese proceso de diseño, es también ir guiando esos comportamientos de compra. Y de alguna manera, en ese primer paso, en esa primera concepción del producto o del servicio, es que se pueden calcular estratégicamente esos comportamientos, o esa economía del comportamiento de la que nos menciona Diego Camilo. Y de alguna manera podemos llegar a la conclusión que el problema no es el residuo como tal, sino el diseño desde su mera concepción, que es a la que han llegado muchos expertos investigando y trabajando, diseñadores trabajando durante mucho tiempo en sostenibilidad y economía circular. ¿Cómo ya hemos visto que se puede garantizar, pero cómo motivar esos cambios en el consumidor? Eso que nos dice Diego Camilo, o sea, eso que nos confirma Liz, porque de alguna manera el diseñador y todas las personas, los actores en ese primer paso, tienen el control, tienen el poder, digámoslo así, la autoridad de irnos guiando por el uso de ciertos productos o usar productos de cierta manera. En ese orden de ideas, ¿qué pensarías tú, Brian? ¿Cómo guiar, cómo motivar a los consumidores para prepararlos hacia esta transición de la economía circular? Pues yo creo que el papel del diseño para mí es ser un articulador, pero también un influenciador. Articulador en el sentido en que puede contribuir a que los productos y servicios desarrollados dentro de la economía circular
sean bien recibidos por los consumidores y pues que sigan resolviendo de manera óptima sus necesidades. Es decir, que sean atractivos, que cumplan las funciones pues, y que suplan las necesidades que los consumidores tienen y por las que compran estos productos. Pero también un influenciador, pues en la medida en que a través del diseño de productos y servicios circulares se pueda inducir a cambios de comportamiento en el consumidor. Entonces, ya sea incentivando la reparación de los mismos productos o promoviendo el uso de energías limpias o promoviendo la separación en la fuente, la reventa o el alquiler, bueno, etcétera. Entonces, digamos, acá yo muestro dos ejemplos de esta influencia del diseño. El primero es Fairphone. Fairphone, pues, es un teléfono, pues, es una compañía que produce teléfonos, una compañía de los Países Bajos. Y ellos, pues, diseñaron un teléfono que es muy durable, pero además que es fácilmente reparable y actualizable. El mismo usuario puede, digamos, el teléfono viene con un manual de instrucciones para la reparación o para el desensamble del producto y con las herramientas necesarias para poder desensamblarlo. Entonces el mismo usuario puede hacer el mantenimiento del producto sin necesidad de tener pues como costos adicionales o gastos adicionales. Y el otro ejemplo que tengo aquí a la derecha es que ya muchos vehículos, este es un poco más general, ya muchos vehículos vienen incorporados dentro de su diseño, traen pues ciertos avisos de mantenimiento preventivo y como cambios de aceite o cosas por el estilo, que lo que hacen es incentivar a que el usuario mantenga a su vehículo pues en óptimas condiciones y pues asimismo pues pueda prolongar la vida útil del producto. Entonces, digamos, estos son dos ejemplos de cómo hacer desde el diseño para incentivar el cambio de comportamiento en los usuarios. Muy bien, Brian, muchas gracias. Liz, ¿tú qué piensas? ¿Cómo motivamos a los consumidores a cambiar? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Brian, es decir, sí hay unos factores, digamos que ya muy llevados de pronto a la forma o a elementos que nos indican cómo comportarnos. Considero que no, digamos que hay un factor en el que, bueno, sí, el diseñador entiende las necesidades, es un diseño centrado en el humano, en el que comprendes muchas cosas, pero también es una acción reflexiva y un poco más, también llevado un poco más a la apuesta, es decir, también como diseñador debo apostar un poco sobre qué comportamientos puedo lograr generar. Entonces, justamente estas son algunas cosas que nos invitan a eso, es decir, es una apuesta a hacer un cambio completo en ciertas cosas. Entonces, tenemos la capacidad digamos que, de influir en un status quo. Ojalá ese status quo sea positivo, es decir, no sé si se acuerdan o no, digamos, de estos spots, de este diseño que salió alguna vez para el café. Creo que es de, si no estoy mal, es de Nescafé, bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, creo. ¿Qué pasó? De alguna manera influyó mucho en el status quo, pero este efecto fue un poco negativo, ¿no? Porque lo que hizo fue comenzar a generar más residuos. Entonces, el diseño está en capacidad de hacer impactos tanto positivos como negativos. Ojalá las apuestas sean hacia un cambio positivo. Ok, muy bien. Ricardo, ¿tú qué percepción tienes? ¿Cómo crees que podemos motivar más a consumidores a que se realicen esos cambios de los que ya nos has hablado, ya nos has demostrado en casos, en ejercicios que se han hecho en la vida real? ¿Cómo los motivamos para que efectivamente, pues cómo nos motivan los diseñadores? Porque yo también soy consumidora. ¿Cómo nos motivan para que efectivamente vayamos hacia esos productos, nos inclinemos por esos productos? Pues digamos que me parece importante entender que, digamos, en la economía circular no se piensa en que la transacción solamente es una. Voy a explicar un poquito eso. Normalmente yo hago un producto en mi empresa, genero los canales de distribución y se lo vendo a mi cliente, ¿sí? Entonces, digamos que es entender un poco
esa sería una única transacción, ¿sí? O sea, muchas veces ya no me importa qué pase con el producto después de que el cliente me lo compró, si no le gustó, si lo usó solo una vez o si lo usó y lo heredó 1000 veces. Digamos que en la economía circular un poco es entender que las transacciones pueden ser múltiples. Es decir, como decía Brian con algunos ejemplos, el diseño tiene que estar, por ejemplo, pensado para que sea fácil de reparar, ¿sí? Para que se haga mantenimiento, para que yo lo pueda devolver y lo puedan reparar y se lo puedan vender a otra persona, ¿sí? O para que sea desmantelado y las partes se puedan reciclar por separado o, por ejemplo, para que se pueda compostar, ¿sí? Pero entonces es entender y establecer unos canales de comunicación con el cliente, ¿sí? El cliente es muy importante en la economía circular porque no solamente juega el papel de comprador, sino también puede jugar el papel de proveedor, ¿sí? Sería un cliente consumidor proveedor que algunos llaman un prosumidor, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, está el caso de Patagonia. Patagonia es una marca que hace ropa para deportes al aire libre, ¿sí? Más o menos es como un Columbia, algo así, es parecido. Y Patagonia tiene una submarca que se llama Warmwear. Aquí ustedes lo ven en el parche que está ovalado, lo ven en la presentación. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos recogen, eh, digamos que el cliente entiende perfectamente que él puede llevar sus objetos dañados, sus prendas o sus morrales dañados, los puede llevar a la marca. Y ellos hacen una reparación y digamos que lo que hacen es que a uno le pueden dar un mejor precio para una siguiente compra. Y algo muy chévere es que ellos venden estos productos tienen un canal e-commerce, ¿sí? Entonces, no es como que cogen las cosas y simplemente las donan porque quedaron muy mal, sino que ellos hacen esto también, que los pueden vender y pueden asegurar que la funcionalidad de ese producto va a ser tan buena como la de un producto de primera, ¿vale? Pero ahí ellos tienen un canal de comunicación claro con el consumidor y el consumidor sabe que puede acudir a ellos para volver a poner esa pieza que ellos ya no están usando, volverla a poner en circulación dentro del mercado. Entonces, digamos, si alguien tiene un emprendimiento acá o si quiere generar cambios dentro de su empresa, el ejercicio es un poco pensar en cómo puede empezar a establecer esos canales de comunicación con su cliente consumidor y digamos que ser claros en la forma en la que yo le puedo crear valor a él y él me puede crear valor a mí, ¿sí? Porque si él me trae las cosas, yo me estoy, por ejemplo, ahorrando el costo de ir a recogerlas. Puede funcionar de muchas formas, ¿sí? Pero es ese canal de comunicación y pensar que no es como te vendo las cosas y ya tú verás qué haces, sino te vendo las cosas, tráemelas, te sirven a ti o te sirven a ti y empezar a generar todos esos flujos con diferentes actores. Sí, lo que dices tiene que ver mucho con como fortalecer ese valor agregado del producto como tal. O sea, no simplemente lo compro, me lo llevo y ya está, me desconecté de la marca y de todo lo demás, sino que de alguna manera estoy conectado a la marca y a sus servicios futuros, que a lo mejor esos servicios son precisamente circulares y es lo que hace el producto circular. Aquí Nancy Benavides nos dice, claramente el mayor impacto siempre se verá en productos masivos. Sin embargo, en mercados que producen muchos desperdicios, como los eventos, es completamente aplicable el concepto de economía circular, como Brian lo dijo, influenciando al comprador del producto, estructurando completamente las propuestas. No solo se piensa en el aspecto estético, sino en ser responsables como creadores y productores del ciclo de vida completo del producto y haciéndolo visible al cliente. Yo creo que Nancy de alguna manera está concluyendo un poco todas estas preguntas sobre el diseño y sobre el valor y el real impacto, el real trabajo de los diseñadores en la economía circular. Muchas gracias, Nancy, por tu comentario, lo concluiste súper bien. Y esa conclusión
nos ayude a cerrar un poquito estas preguntas tan técnicas de diseño. Vamos, como que nos vamos yendo un poquito más a lo personal, un poco desde la experiencia que ustedes han tenido ya como diseñadores, como ciudadanos. ¿Cómo están ustedes contribuyendo a esta transición? Ricardo, cuéntanos desde tu experiencia en Toto, desde tu trabajo en esta empresa reconocida, en esta marca tan reconocida en el país y en Latinoamérica. Cuéntanos qué estás haciendo, cómo has trabajado en economía circular. Bueno, digamos que con todo esto que ha venido pasando en el retail, como les mostraba en el ejemplo de Patagonia, es importante pensar en en los demás ciclos de vida que puede tener un producto, perdón, ciclos de uso. Entonces, hace un tiempo Toto implementó una primera campaña que se llama Segundas Oportunidades. Entonces, más o menos la comunicación es esta. Dona tu morral y regala una sonrisa. Funcionaba de la siguiente forma. Nosotros en las tiendas colocamos unas canastas, un mobiliario central, y ahí generamos una comunicación por redes sociales y pues también con esta comunicación POP en punto de venta para invitar a los consumidores a que trajeran los morrales que ya no estaban usando y digamos que nosotros los pudiéramos adecuar para continuar este uso. Ahorita estamos trabajando en una segunda implementación de esta campaña para la temporada escolar y digamos que lo que queremos hacer es lo que les mencionaba antes, fortalecer esa comunicación con el consumidor y digamos que esto empiece a tener un volumen mucho más grande, pero también al interior de la empresa encontrar más posibilidades en las que se pueden reutilizar y reparar estos morrales y los productos que traigan. Ok, muchas gracias, Ricardo. Liz, cuéntanos tú desde tu trabajo, sabemos que has trabajado en materiales, en innovación, en desarrollo de producto, ¿cómo has contribuido a esa transición hacia la economía circular? Bueno, sin duda, digamos que mis aportes han sido de tres ámbitos, desde lo personal, desde lo laboral y desde, digamos que, desde lo académico también. Entonces, bueno, desde lo personal, ya vengo más o menos más de 4 años haciendo un cambio en mi estilo de vida y eso no solo ha sido un cambio personal, sino que todos, digamos que las personas que están en mi entorno, de alguna manera se han visto influenciados también. Entonces, eso es algo que siempre me ha gustado, digamos que llevar un poco también, o digamos que de alguna manera es como no pensar como estoy viviendo, sino vivir como pienso. Entonces, siempre es, bueno, por un lado, es ese cambio desde lo personal. Desde lo laboral, entonces, bueno, como saben, estoy trabajando en Avianca, pero digamos que mi actividad desde el diseño es muy diferente. Estoy trabajando en el área de diseño digital. Sin embargo, eso no me ha impedido tratar de apoyar a Bianca en ciertos aspectos desde lo ambiental. Entonces, he hecho cosas tan mínimas como, por ejemplo, decirle a mis compañeros de trabajo, oigan, no usemos más platos desechables. Yo voy a comprar la vajilla con la que vamos a celebrar todos los cumpleaños y todos vamos a lavar ese plato y vamos a conservar eso porque cuántos cumpleaños no se festejan a diario o mensualmente en la empresa. Cambios tan sencillos como eso. También comencé a apoyar a la persona que trabaja en la infraestructura del edificio, por eso con algo tan mínimo como poniendo una señalización en la que dices, si presionas este botón estás llamando 2 ascensores. 2 ascensores es generar bueno, consumir más energía. Otro ejemplo sencillo, bueno, este no fue tan sencillo, pero fue presentar un proyecto para aprovechar la energía reactiva. Es decir, me he metido en tantas cosas tan extrañas, cosas que ni siquiera conozco, cosas tan asociadas a la ingeniería, que hasta he hecho el oso, pues presentando cosas que de pronto
No soy experta en el tema, pero digamos que me motiva porque digamos que asocia mucho el diseño también desde el propósito. Considero que el propósito es muy importante llevarlo también desde lo profesional. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de hacer eso en Avianca y bueno, ya esto que estamos viendo fue un ejercicio académico que me trae muy buenos recuerdos. Este fue mi proyecto de grado dirigido por Catalina López. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, vimos que había un problema. En esa época, la demanda anual de plásticos mundial era más o menos de 300 millones de toneladas. Entonces dijimos, no, este es un problema que tenemos que atacar o que solucionar. Entonces, bueno, vimos que este polipropileno, el de los envases, es más o menos el 16% de la demanda de plástico, de envolturas de plástico. Entonces dijimos, bueno, hagamos una propuesta al respecto. Entonces hicimos una propuesta para la universidad, es decir, la universidad iba a recolectar este residuo. Entonces también diseñamos el sistema de recolección. Dijimos, bueno, lo vamos a limpiar. Fueron algunas soluciones ingenuas, pero bueno, dijimos, si hay dentro de la cadena en la universidad, hay un residuo que se está generando, que son las naranjas. Dijimos, bueno, esto puede servir como un primer proceso de, digamos que, limpieza de este material. Y dijimos, bueno, posteriormente vamos a tomar este producto y vamos a comenzar a identificar esas propiedades que tiene este material. Entonces, como ven en la imagen de la izquierda, comenzamos a ver, bueno, qué propiedades tiene. Y nos dimos cuenta que el polipropileno tiene una propiedad y es que es aislante electromagnético. Entonces dijimos, bueno, ¿y esta propiedad para qué nos puede servir? ¿Qué hacemos con esto? Y también comenzamos a asociarlo con la electropolución y con todo esto que hablamos un poco de, bueno, como hay un montón de ondas electromagnéticas en nuestro ambiente. Entonces dijimos, bueno, diseñemos una indumentaria. Entonces esto es lo que estamos viendo como resultado. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que es una solución un poco más reactiva, ¿no? No es una solución preventiva. Entonces esas cosas pues las vas aprendiendo con la experiencia. Entonces aquí también traigo a la mesa un emprendedor que se llama Tom Saki y que tiene una iniciativa que se llama TerraCycle. ¿Qué hacen ellos? Diseñan envases para diferentes compañías, es decir, para desodorantes, bueno, para un montón de compañías, y las compañías lo que hacen es que se adaptan a ese sistema. Es un sistema, digamos que de refill. Entonces lo que haces tú es que cada vez que necesitas renovar tu producto, pues no vas a tener que comprar uno nuevo, sino que simplemente entregas tu envase y lo recibes nuevamente, digamos que con el contenido del producto. Entonces son aprendizajes y pues eso es lo que más me ha gustado de la sostenibilidad, que digamos que no es el fin, sino es esa transición, es ese camino de aprendizaje, bueno, de falla, error. Y pues esto es lo que he hecho, pues toda mi vida prácticamente, y es lo Un que quiero seguir montón, Liz. haciendo porque es mi propósito. Un Sí. montón, felicidades. De hecho, aquí en el chat tienes barra porque te dice Lucas y borra. Además, desde el ámbito digital, de servicios y de experiencia, hay una oportunidad significativa para materializar mejor cómo la economía circular también se aplica a servicios y a los flujos de energía. Qué bien te dice. Entonces tienes barra. No, y de hecho has hecho un montón. Y allí pasamos entonces a Brian, que tiene un proyecto personal también muy interesante, Circular Design Challenge. Brian, cuéntanos un poquito más de este proyecto tuyo. Gracias, Mali. Sí, pues este es un proyecto personal en el que llevo trabajando aproximadamente 2 años ya. Es una comunidad en línea de retos de diseño que lo que pretende es incentivar y motivar a los diseñadores a que utilicen el diseño circular dentro de su actuar profesional pues cotidiano. Entonces, lo que yo hago es
compartir retos de diseño relacionados a la economía circular, utilizando estrategias de diseño circular como el diseño para la reparación o el diseño para la durabilidad, el diseño como de productos como servicios, bueno, diferentes estrategias que lo que hacen es, incentivar este pensamiento en los diseñadores, pues, que yo tengo aquí en esta red. Y aparte de esto, pues, dentro de la misma iniciativa, también he dado diferentes charlas y talleres presenciales en diferentes comunidades de diseño. La mayoría han sido, pues, en instituciones educativas, en universidades, pues también para promover esta idea del diseño circular, pues, desde una perspectiva académica, porque pues tiene que empezarse a volver el paradigma para los diseñadores, ¿no? Entonces creo que ese ha sido mi aporte, pues, en los últimos 2 años, a tratar de promover que el nuevo paradigma sea el diseño circular. Bueno, y adicionalmente a este, igual Liz y Ricardo, ustedes tienen un proyecto, los tres, CDA, Circular Design Agency. No sé, nos quieren contar un poquito sobre este proyecto. Cualquiera de los tres. Sí, claro. Bueno, pues nos dimos cuenta que teníamos precisamente digamos que ese interés, ese tema en común y era la economía circular, el diseño, la sostenibilidad ambiental, bueno, todos estos temas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces comenzamos a tener sesiones, nos veíamos en diferentes espacios y comenzamos de pronto a ver un poco ese modelo de negocio, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces vimos que nos interesaban dos cosas. Una es la educación y otra es digamos que la consultoría. No me gusta mucho decir consultoría, un poco más como la colaboración. Entonces vimos que teníamos digamos que esos dos focos. Entonces la idea nace de apoyar empresas, emprendedores, pequeñas empresas, hacer esa transición o esa transformación a la economía circular. Entonces es apoyarlos. Entonces diseñamos herramientas para que se dé este proceso. Entonces mezclamos un poco la parte de pensamiento de diseño sistémico, diseñamos esas herramientas, diseñamos todo un sprint o un proceso creativo en el cual también tenemos en cuenta muchos elementos como el análisis de ciclo de vida, muchas herramientas que nos ayudan a que estas personas puedan hacer este ejercicio. Entonces nos consideramos facilitadores en innovación para la economía circular.